bienvenidos a La Ciencia de la Emergencia. Soy su amiga Gabriela Pietrogiovanna y yo soy Sergio San Martín. Buenos días. Les damos la bienvenida a este capítulo. El día de hoy estaremos hablando acerca de la fibrilación auricular y tenemos un invitado de lujo. Y vamos a empezar inaugurando esto, a ver qué tal nos funciona. Y bienvenidos al primer episodio. Comenzamos. Bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme para platicar con ustedes de este tema tan interesante, tan importante, que la gente debe de conocer, los médicos deben de conocer, porque es tan frecuente que es la arritmia que más vemos en nuestra práctica clínica diaria. Claro, y quiero que sepan quién es Ernesto. Ernesto es, además de ser una excelente persona y mi cardiólogo favorito, bueno, el único que tengo. Les voy a leer un poquito de su currículum. Es cardiólogo egresado del Hospital Español de México, electrofisiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, jefe de hemodinámica de la Unidad de Arritmias y Marcapasos del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de Independencia ISSSTE Tultitlán y coordinador de la Clínica de Arritmias en el Corporativo Hospital Satélite. Además de que fue mi compañero en el curso de paramédico, hace apenas unos ayeres. Prácticamente. Antier. Sí. Platíquenos un poquito, Ernesto, ¿qué sucede? ¿Qué es la fibrilación auricular? Pues mira, la fibrilación auricular, como te decía, es una arritmia muy común, tan común que la vemos todos los días en nuestra práctica diaria. Es una arritmia que se caracteriza por que el ritmo cardíaco, específicamente en una cavidad que es la aurícula izquierda, se desorganiza el ritmo cardíaco. Tan se desorganiza que la aurícula izquierda puede latir a más de 600 latidos por minuto. Wow. Y eso hace que pues pierda la función contráctil de esa cavidad, ¿no? Al perder la función contráctil, pues favorece que se formen coágulos porque se estanca la sangre. Claro. Y eso favorece que se formen estos trombos, y estos trombos pueden provocar la complicación principal de la fibrilación auricular, pues que es el embolismo, tromboembolismo sistémico. Así que por facilidad habitualmente se va al cerebro y es una de las causas principales por las cuales los pacientes tienen eventos vasculares cerebrales, pero puede embolizar a cualquier otro lado. Está fuertísimo eso. ¿Qué síntomas podría tener una persona que está, supongo que las palpitaciones del corazón te lo van a decir, oye, me va horrible el corazón, tengo palpitaciones fuertes, pero hay algún otro síntoma o signo que pueda decirnos, oye, esto no está bien y puede ser que sea una fibrilación auricular? Yo sé que es un poco difícil sin un electro, pero bueno, a lo mejor pudiera sernos un dato importante. Fíjate que sí, habitualmente se presenta con palpitaciones, ¿no? Pero no todos los pacientes tienen síntomas tan francos, incluso hay pacientes asintomáticos completamente, si no tienen ningún síntoma. Y hay pacientes que se presentan de muchas maneras, ¿no? Se puede presentar porque se desmayen los pacientes, se puede presentar porque tengan dolor en el pecho, porque les falte el aire, porque empiecen a perder su capacidad para hacer actividades. Y evidentemente pues las palpitaciones tal vez sea el síntoma pues, más frecuente entre los pacientes. Una pregunta, Ernesto. ¿Es una condición que se da de manera repentina o es algo que va evolucionando y que el paciente podría identificar desde antes y tal vez acudir a ustedes para un tratamiento preventivo? Fíjate que esa pregunta es muy, muy importante, porque la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva. Empieza siendo primero como palpitaciones, bueno, como una arritmia muy cortita en duración, habitualmente dura minutos, pero después va progresando, va generando más fibrilación auricular, y esa fibrilación auricular se va haciendo con episodios cada vez más largos y más difíciles de controlar, de quitar, hasta que llega un punto en que se vuelve una fibrilación auricular persistente, que ya no se puede quitar de manera fácil. Tenemos que utilizar habitualmente alguna otra estrategia como cardioversión eléctrica para poder regresar a los pacientes a su ritmo normal. Entonces, si es una enfermedad progresiva, habitualmente los pacientes empiezan con episodios pequeños de palpitaciones, cada vez más largos, hasta que prácticamente ya no se les quita. ¿Las sienten, las escuchan? ¿Cómo define el paciente palpitación? Habitualmente la siente como taquicardias. Okay. O sea, el paciente habitualmente llega diciendo, pues es que tengo taquicardias,
No, obviamente el paciente no te refiere como tal fibrilación auricular o te dice, pues tengo una arritmia o tengo taquicardias. Y bueno, pues nosotros ya platicando con el paciente, pues ya le damos... O otra manera en la cual el paciente a veces lo refiere, pues es como que siente el ritmo irregular. La arritmia más arrítmica, de hecho, ¿no? Exactamente. La fibrilación auricular es la arritmia, por definición, arrítmica. No lleva un patrón. Okay. Entonces, el paciente, pues, o su pareja o alguien que esté con él, pues de repente pues lo escucha o lo siente y pues, tu corazón está como muy irregular, ¿no? Entonces es una manera que tenemos de sospechar que tiene fibrilación auricular. Ahora, hoy en día afortunadamente tenemos muchísimas formas de poderlo detectar, ¿no? O sea, a diferencia del pasado que pues tenía que esperar el paciente a lo mejor a tener un encuentro con el cardiólogo, que se le hiciera un electrocardiograma, una revisión física. Hoy en día tenemos otras maneras de poder identificar eventos sospechosos al menos de fibrilación auricular. Okay. Por ejemplo, ahora nos ayudan mucho los relojes inteligentes que tienen la manera de detectar ritmos irregulares o incluso de tomar una tira de electrocardiograma que nos permite identificar la fibrilación auricular de manera mucho más prematura. ¿Y si son confiables estos aparatillos? Por lo menos nos permiten sospecharlo. Una tira de electrocardiograma, si está bien tomada, pudiera servirnos como diagnóstico, pero si no está bien tomada porque tiene mucho ruido, pues bueno, pues nos puede hacer sospechar que tiene fibrilación auricular y corroborarlo siempre con un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder ya tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Creo que al igual lo más importante es identificar que lo que te está sucediendo cuando estás sintiendo una taquicardia tan irregular es activar el servicio médico de emergencia, que llegue al hospital, a que justamente llegue el cardiólogo, el urgenciólogo, supongo que ya entró por urgencias y se siente tan mal, supongo que se va a sentir muy mal, y que puedan hacerle todos estos estudios de manera rápida, porque a veces decimos, ay, me sentí mal, ay, bueno, ya pasó, ¿no? Y lo dejamos, o sea, fue temporal, fue tantito, quién sabe, estoy nervioso, estoy estresado, y lo dejamos, ¿no? Lo dejamos y lo vamos dejando, y es cuando justamente ya no es un momento temprano para poder detectarlo y poder actuar, como dices, ¿no? Hay que tomar bien sus estudios, las 12 derivaciones, y voy a aclarar un poquito lo del ruido. Cuando decimos que es un electrocardiograma que tiene ruido es porque tiene algunos artefactos dentro del trazo electrocardiográfico que a veces salen como, pues, un poquito más arriba, un poco más abajo, pero que nada tienen que ver con la respuesta. Claro. Sí, pero eso lo tiene que ver un electrofisiólogo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, Ernesto, pues tú podrías evaluar a ese paciente que llega a la sala de emergencias y decir, bueno, sabes que estás pasando por esto o pulsaste con esto, porque supongo que queda el antecedente con la tira en ese momento o con el reloj, que creo que es una maravilla usar esos relojitos, porque sí te van dando tu ritmo, al menos el ritmo sí te marca el relojito y tú dices, oye, pues de repente veo el corazoncito y de repente hace 3 ta y de repente un tat. Creo que eso sí te saca de onda y debemos entender que eso no es normal, ¿no? Damos muchas cosas como por hecho de, bueno, no pasa nada, es normal, quién sabe qué me pasó. Oye, Gaby, pero ahorita me surge una pregunta importante con base en lo que estás diciendo. Me siento mal. ¿Puedo ir con un médico general? ¿Cualquier médico en una clínica normal o el doctor Simi me puede diagnosticar o necesito realmente a un especialista? Mira, te voy a decir, yo creo, primero contestando un poquito lo que decía Gaby, ¿no? El paciente cuando tiene las palpitaciones muchas veces efectivamente lo deja pasar. Como cualquier persona dice, bueno, ahorita se me pasa y no es nada, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, si tiene las palpitaciones y sobre todo le dura mucho tiempo, es muy importante que active el sistema de emergencias o que acuda a un lugar donde se le pueda realizar un electrocardiograma en ese momento, a lo mejor no tanto por el tema de qué tan grave es, sino por documentar las cosas. Para nosotros, en arritmias, decir arritmia pues es decir algo muy ambiguo, porque pues arritmias existen muchísimas. Entonces,
sí es importante tener documentada qué tipo de arritmia tiene para poder darle el tratamiento específico a esa arritmia que tiene. El problema no es, bueno, es muchas veces que no tenemos el paciente con síntomas, el paciente asintomático. Mientras más grande es el paciente, pues menos síntomas tiene, porque su corazón también ya tienden a ser un poco más lentos. La frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular tiende a ser más lento y son pacientes que pierden un poquito la sensación de las palpitaciones. Entonces es más difícil poderlos diagnosticar. Entonces, sí es por eso muy importante que sea un cardiólogo quien dé el diagnóstico, no un médico general. Y es también importante que vayan con un electrofisiólogo a una valoración, porque existen hoy día muchísimos tratamientos y mientras más rápido podamos tratar la fibrilación auricular, más posibilidades tenemos de mantenerlos en su ritmo normal. Mientras más nos tardemos, pues desafortunadamente hoy día la mayoría de los pacientes nos están llegando con fibrilación auricular avanzada y eso para nosotros es más difícil de poderlos, poder controlar una arritmia de este tipo. Entonces sí es importante la detección temprana y el tratamiento temprano de esta enfermedad. Ok, ¿qué tratamientos tendría el paciente y a cuáles sería a lo mejor candidato en las variaciones? Evidentemente ya nos comentaste que en una circunstancia de urgencia donde tiene latidos totalmente fuera de control, se cardiovierte, que es uno de los tratamientos que los que nos dedicamos a emergencias prehospitalarias sabemos que pues, hay que regresar el ritmo lo más pronto posible a su ritmo, ¿no? Por decirlo así. Pero hay otros tratamientos que realmente son muy interesantes, que evitan esa formación de coágulos, que pueden oportunamente salvarle la vida a la persona, porque supongo que, bueno, todos sabemos que un coágulo en cualquier parte del cuerpo pues es no apto para nuestra buena salud, ¿no? Nos puede traer muchas graves consecuencias, entre ellas el evento vascular cerebral, muchas otras, ¿no? ¿Qué opciones tienen estos pacientes para poder tratarse? Mira, antes de entrar en el tratamiento quisiera platicarte que la fibrilación auricular comparte muchísimos factores de riesgo con otras enfermedades cardiovasculares. Es decir, es muy frecuente que el paciente con fibrilación auricular pues tenga obesidad, sea hipertenso, tenga diabetes, fume, o incluso hay otros pacientes, curiosamente, que también se presentan en un escenario totalmente diferente, ¿no? Y es, por ejemplo, en estos deportistas de alto rendimiento que hacen los runners, estos que corren muchos kilómetros, también favorecen que se presenten este tipo de arritmias. Entonces, tenemos un espectro amplio de pacientes que pueden llegar a desarrollar la fibrilación auricular, pero que es muy importante por el tema de prevención, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, pues si no se controla la hipertensión arterial, pues será más probable que tenga fibrilación auricular. Igualmente el paciente con obesidad, el paciente que tiene apneas obstructivas del sueño, todos esos son factores que favorecen que se presente la fibrilación auricular. Por lo tanto, pues la primera parte del tratamiento o uno de los eslabones muy importantes en el tratamiento de la fibrilación auricular es el control de esos factores de riesgo. Ahora, de ahí pues hay varios tratamientos. Obviamente está el tratamiento agudo, que si el paciente está inestable, el paciente tiene una fibrilación auricular muy rápida, con signos vitales afectados, pues ese es el tipo de paciente que tiene que ir a un control de ritmo o de frecuencia muy prematuro, es decir, tratar de cardiovertirlo o por lo menos frenar un poco la frecuencia cardíaca. Ya para el tratamiento pues más a largo plazo, ese tipo de pacientes pues tenemos tres tipos de tratamientos principalmente. El primero y el más importante es la prevención de tromboembolismo sistémico, es decir, pues hay que tratar de que ese paciente no tenga los eventos embólicos y por esa razón es importante que esté anticoagulado si es que él tiene un perfil de riesgo para generar trombos. Entonces, bueno, dicho sea de paso, es la mayoría de los pacientes. Sí. Entonces, la mayoría tendrá que tener un tratamiento de anticoagulación oral a largo plazo.
El segundo tipo de tratamiento es el control de la frecuencia cardíaca. Tratar de controlar la frecuencia cardíaca, pues eso lo logramos con medicamentos, pues para tener un control entre una frecuencia cardíaca entre 50 y 110 latidos por minuto cuando el paciente esté en fibrilación auricular. Y el tercer tratamiento, pues son tratamientos para tratar de controlar el ritmo cardíaco, que es lo ideal. Para eso tenemos varios tipos de tratamientos. El tratamiento número 1 pues son los fármacos. Pues trataremos de mantener al paciente con su ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, con medicamentos. Si esto fracasa o el paciente decide no tomarlo por los efectos adversos de los medicamentos o porque es una persona joven que no va a tomar medicamentos durante muchos años, bueno, pues una opción que tenemos el día de hoy pues son tratamientos intervencionistas para el control de las arritmias. En este caso pues se llaman ablaciones. El tratamiento de ablación consiste pues en un tratamiento intervencionista, una especie de cateterismo cardíaco con objetivos totalmente diferentes. El objetivo en este caso pues es entrar al corazón, hacer unas lesiones dentro del corazón, unas quemaduras, ya sea con frío o con calor, con el objetivo de eliminar sitios donde sabemos que se origina la fibrilación auricular y de esta manera pues tratar de disminuir la posibilidad de que se vuelva a presentar en el futuro la fibrilación auricular. Con esto logramos un mejor control de la fibrilación auricular. Sí, para hacerles este estudio, pues supongo que les meten algún medio de contraste para ver por dónde está el coagulito o ya hay algún otro método específico para poder hacer con qué se hace. ¿Se tiene que sedar al paciente? ¿Se anestesia? ¿Cuál sería el procedimiento? Sí, bueno, mira, para el procedimiento de ablación no tiene nada que ver con el tema de la prevención de tromboembolismo. Okay. Son cosas diferentes. Para el tema de prevención de tromboembolismo, pues tenemos pues, los fármacos, que son los anticoagulantes, sí. Y sí existen algún otro tipo de métodos de prevención de tromboembolismo que no tienen que ver con medicamentos, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo de sangrado. Que evidentemente darle un anticoagulante a un paciente pues implica un alto riesgo de sangrados. Bueno, no alto riesgo, sino es un riesgo inherente de sangrado. Pero hay pacientes que ese riesgo sí puede ser alto. Entonces, en ese tipo de pacientes existen otras opciones de tratamiento también intervencionistas, en donde, pues, por ejemplo, se puede ocluir una estructura muy pequeñita dentro de la aurícula izquierda que se llama orejuela, y donde sabemos que se alojan el 90% de los trombos en fibrilación auricular. Entonces se puede ocluir ese tipo esa estructura y con eso pues también lograr un poco de prevención de tromboembolismo. De la pregunta que hacías de las ablaciones, pues ahí se puede hacer con medio de contraste, sí, si usamos frío. Si no usamos frío, pues sí podemos hacerlo sin medio de contraste. De hecho no usamos medio de contraste. Se hace habitualmente con anestesia general. Se meten unos catéteres que son una especie de electrodos muy largos que van hasta el corazón. Entramos a la aurícula izquierda y en la aurícula izquierda localizamos las venas pulmonares, que sabemos que el 90% de los pacientes la fibrilación auricular inicia en las venas pulmonares. Entonces, básicamente lo que hacemos es aislar esas venas pulmonares de manera eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo literalmente quemaduras alrededor de las venas pulmonares para que los focos automáticos donde se origina la fibrilación auricular no puedan penetrar dentro de la aurícula y de esa manera se aíslen. Y así es como logramos el control de la fibrilación auricular. Me surge una pregunta. Hace un rato comentabas del riesgo de tromboembolismo. Y bueno, entendemos, porque lo hemos visualizado desafortunadamente con gente que conoces, que tiene un embole, tiene parálisis y todo, y como que es muy fácil identificarlo cuando ese émbolo, por desgracia, llega al cerebro. Pero decías que puede llegar a otras partes del cuerpo. ¿Qué sintomatología puede percibir alguien que tiene un embolo que afortunadamente no llegó al cerebro, pero que quizás se alojó en una pierna, en un brazo? ¿Cómo se podría dar cuenta de eso? Pues obviamente depende de la región anatómica, ¿no? O sea, por ejemplo,
lo que comentaba, si un trombo se va a una pierna, pues tienen habitualmente isquemia de la pierna. Entonces el paciente puede empezar a tener dolor en la pierna, puede tener una sensación fría de la piel, de la extremidad, y esto, pues eso los va a obligar obviamente a acudir a una visita de urgencias a una visita, a una consulta, porque pues obviamente es algo que no será normal para esa persona. Incluso puede cursar con un infarto. Los infartos no son tal vez una causa, el embolismo por fibrilación auricular es una causa poco frecuente de infarto, pero existe. Entonces el paciente puede manifestar síntomas de un infarto, ya sea porque la frecuencia es muy rápida o por el embolismo, pero puede presentar síntomas de dolor torácico muy parecidos a los de un infarto o un infarto, pues como tal. Entonces sí depende mucho del sitio donde tenga el embolismo, pues serán los síntomas que el paciente experimente. Aquí haciendo como un paréntesis de diferente isquemia. Isquemia es cuando, digamos que todavía hay flujo sanguíneo, ¿no? Y se está irrigando, pero en menos cantidad. El émbolo sí de plano no te va a dejar que pase nada. Entonces, me hace sentido lo que dices. O sea, puede presentar un infarto si es que el émbolo, que ya no deja pasar nada de riego sanguíneo, pues tapa y se empieza a necrosar como tal una parte para dar origen a un infarto, ¿no? Entonces, pues esto de la fibrilación auricular realmente es todo un tema pues, de gran importancia, el detectarlo, el atenderlo y el pues, darle el seguimiento, ¿no? Yo supongo que pacientes que atiendes que han tenido esta situación, pues están contigo a lo largo de los años por el mismo tratamiento. Supongo que se recomienda en todo sentido que no dejen su tratamiento pues si ya se sienten bien, ¿no? Que es lo que a veces pasa, y bueno, ya estoy tomando esto y ya no pasa nada, ¿no? Y dejan de hacerse sus estudios. Fíjate que sí es común que menospreciemos a la fibrilación auricular. La vemos como una arritmia benigna, entre comillados, porque, bueno, pues mucha gente vive con fibrilación auricular, incluso de manera permanente. O sea, el hecho de que nosotros estemos pugnando por quitarla, pues no quiere decir que el hecho de que el paciente tenga una fibrilación auricular ya permanente o persistente de mucho tiempo, pues necesariamente tengamos que convertirlo a su ritmo normal. Tampoco se trata de decirlo como tal, ¿no? Sí, la intención de todo esto pues es tratar de detectarlos de manera prematura, porque sabemos que es una arritmia que sí tiene consecuencias. Como te decía, pues aumenta el riesgo de eventos vasculares cerebrales, aumenta el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, aumenta, incluso hay otras cosas que ni siquiera te imaginas. Por ejemplo, aumenta el riesgo de depresiones. Entonces, demencia es otra de las cosas que puede... ¿En qué sentido, perdón que te interrumpa, activa esto que ahorita es todo un tema que también en algún momento vamos a platicar con más personas, esto de depresión? ¿En qué momento o de qué forma puede activar una depresión? Supongo que es algo emocional, ¿no? El sentirse mal, ¿qué? ¿Cómo podría activar? Yo creo que tiene que ver con, sí, a lo mejor con un tema emocional, pero también tiene que ver a veces con microembolismos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el paciente hace demencia porque pues, el paciente tiene eventos embólicos no grandes que se manifiesten con un evento vascular cerebral, sino con eventos muy pequeños. Y esos eventos pequeños, pues a final de cuentas, se ha demostrado que hay pacientes que tienen enfermedad multiinfarto y una posibilidad grande es que tengan fibrilación auricular. Entonces, a lo largo de los años, pues van haciendo eventos microembólicos y eso pues va teniendo consecuencias neurológicas. ¿Qué pasa con una persona que, bueno, ya tuvo la fibrilación auricular, fue al tratamiento, estuvo en tratamiento y está controlado? ¿Cuál es su vida a futuro? ¿Cuál es el pronóstico y su posibilidad de sobrevida después de la enfermedad? Pues dependerá mucho de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, por eso es muy importante. De hecho, hoy en día la fibrilación auricular tendría que ser una enfermedad que se trate de manera multidisciplinaria. No solamente el médico general, no el cardiólogo, no el electrofisiólogo, sino también tiene que ver con el nutriólogo, tal vez con el psicólogo,
con un programa de rehabilitación. O sea, todo eso hace que el paciente pues, cambie ese pronóstico, ¿no? Lo que tú dices, ya que un paciente está controlado, pues va a tener obviamente que llevar un seguimiento. ¿Para qué? Para que, tratar de seguir disminuyendo la posibilidad de que, por un lado, disminuya la posibilidad de que haga otros trombos, o también la posibilidad de que haga nuevos eventos de fibrilación auricular. Entonces, el pronóstico pues dependerá muchísimo de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, si un paciente tiene hipertensión pero no se cuida, Claro. Sigue aumentando el peso, sigue fumando, pues las posibilidades de que, por ejemplo, tenga un nuevo evento de fibrilación auricular pues serán grandes. Si el paciente cuida su peso, está haciendo ejercicio, está controlada su presión arterial, pues ese paciente tendrá más posibilidades de mantenerse en su ritmo normal y por lo tanto su pronóstico mejorará muchísimo. Oye, ¿y nos puedes compartir algún caso que, por ejemplo, pues nos puedas comentar de inicio a lo mejor hasta la actualidad, que justo se lleve bien el seguimiento? Digo, porque muchas veces nos ven y dicen, ay, ¿será? ¿Y cómo le haré? A veces es importante mencionar un caso en donde podamos observar, bueno, cómo llegó una persona, qué edad tenía, qué factores de riesgo existían en ese individuo, y después cómo se fue dando el seguimiento. Y pues a lo mejor pensamos que esto te puede acabar la vida y no tiene que ser así. O sea, podemos tener una sobrevida, como dice Sergio, en donde pues puedas vivir una vida normal, obviamente cuidándote, que es lo que representa la prioridad de todo esto, ¿no? ¿Nos puedes compartir algún caso? Mira, ahorita recuerdo de una paciente, una maestra, que justamente una joven, muy joven la maestra. O sea, a lo mejor cuando yo la traté tendría 50 años, tal vez. Era una niña. Una niña. Y ella pues tenía eventos de fibrilación auricular que cuando estaba dando clases pues la hacían sentir muy mal, al grado de que pues se tenía que parar la clase, tenía que incluso acudir a urgencias, y le estaba incapacitando la vida, tan incapacitando que ella ya estaba buscando pues la incapacidad permanente, ¿no? Porque cada que tenía eventos de fibrilación auricular pues era la misma historia. Fue obviamente a revisión médica. En esa revisión médica pues lo que veían es que tenía estos eventos, pero decidieron en ese entonces ponerle un marcapasos, tal vez porque hacía pausas cuando se terminaba la fibrilación auricular o hacía algo lento. Sin embargo, pues ella seguía sintiendo los eventos, ¿no? Cuando nosotros tomamos el caso, pues platicamos con ella y le dijimos, bueno, pues existe la posibilidad de hacer este tratamiento de la fibrilación auricular, mantener el ritmo cardíaco, y pues la metimos a ablación. Y hoy día la paciente pues no tiene eventos de fibrilación auricular, su vida cambió, ya puede hacer su vida normal completamente. Obviamente sí tuvimos que hacer mucho énfasis en el tema de los factores de riesgo, una paciente con obesidad, pero a final de cuentas controlando sus factores de riesgo, controlando su ritmo cardíaco, obviamente pues es una paciente que sigue con anticoagulación oral porque tenía otros factores de riesgo, hipertensión, y la glucosa también elevada, la obesidad. Entonces finalmente siguió con el tratamiento de anticoagulación, siguió con obviamente pero ya con un ritmo cardíaco restablecido. Esta paciente, por ejemplo, se le cambió el marcapasos porque ya por la batería fue necesario ya cambiarle el generador, y hoy día prácticamente no lo usa. Okay. Entonces realmente esa es la importancia de tener un tratamiento adecuado para el tipo de arritmia que tiene el paciente. Me surge una duda, está súper interesante lo que nos dices, pero fíjate que dijiste marcapasos. ¿Qué tan distinto es el marcapasos de un desfibrilador automático implantable? Bueno, son totalmente distintos. Sí. El marcapasos
solamente nos sirve para controlar las frecuencias cardíacas bajas. Ese es para que nosotros llamamos bradicardias, para eso te sirve un marcapasos. Que la fibrilación auricular sí tiene un lugar el marcapasos, ¿sí? Hay pacientes que tienen fibrilación auricular muy lenta. Entonces, esos pacientes, sobre todo ya en el adulto mayor, muchas veces la fibrilación auricular se presenta con una frecuencia muy lenta. O pues que ya no son candidatos por ejemplo, para la ablación o para tratamiento de control de ritmo. Pues el marcapasos puede ser una alternativa al tratamiento cuando tenemos frecuencias cardíacas bajas, sobre todo, o por ejemplo, cuando queremos controlar el ritmo cardíaco, pero no nos deja porque cuando iniciamos los medicamentos, pues el paciente tiene frecuencias muy bajas. Bueno, ese es un posible candidato para poner el marcapasos y poderle controlar el ritmo cardíaco. Nosotros tenemos muchos pacientes también que les ponemos un marcapasos y, digamos, en la combinación de marcapasos con el tratamiento médico, pues podemos controlar muy bien su ritmo cardíaco. Entonces, sí es una alternativa en el tema de la fibrilación auricular. Pero para frecuencias bajas, ¿no? Como dices, igual es un paciente que nunca sintió la palpitación, la taquicardia, sino pues algo silencioso por ahí el asunto. O porque se desmaya. O porque tiene falta de aire, porque ya no tolera caminar, porque pues está con la frecuencia muy baja. Pues bueno, me gustaría, no sé, Sergio, que nos dijera a lo mejor unos 3 o 4 puntitos como de recapitulación a las personas que nos ven, que nos escuchan, y decir cuáles serían los tips para, si no has presentado una fibrilación auricular, no los tengas, hablando de los riesgos de salud, de cómo prevenir cualquiera de estas enfermedades cardíacas, porque son muchísimas, pero en específico esta. Y si ya lo tienes, pues qué consejo les das a estas personas para que no dejen a un lado o minoricen esta situación. Bueno, en primer lugar, pues primero que la fibrilación auricular es más frecuente de lo que uno piensa. Tan frecuente como que después de los 50 años, en países que tienen estadísticas mucho más avanzadas que nosotros, pues se puede presentar prácticamente en 2 de cada 5 personas. Así de frecuente puede llegar a ser después de los 50 años, ¿no? O sea, es cuando se presenta. Abusado, Sergio. Eso es lo primero, ¿no? Lo primero es que sí es una arritmia muy frecuente. Sí. Segundo, creo que es muy importante la prevención. Y la prevención implica pues el cuidar los factores de riesgo cardiovascular que platicamos y pues también la visita con el cardiólogo de manera preventiva. Después de los 40 pues es recomendable siempre ir con un cardiólogo, precisamente no solamente por lo que pensamos todos, ¿no? Que es la hipertensión arterial, que tal vez sea la primera razón por la cual vamos con un cardiólogo, porque nos duele el pecho, lo que sea, sino también por prevenir este tipo de enfermedades, porque la detección oportuna puede prevenir el que tengamos eventos vasculares cerebrales o puede prevenir insuficiencia cardíaca, nos puede prevenir bastante. Entonces, sí es importante la detección oportuna. Ya hemos platicado un poquito de que hoy día tenemos muchísimas alternativas para poder diagnosticar la fibrilación auricular. Y pues lo ideal es que en el momento que tienen el diagnóstico de la fibrilación auricular, pues buscar la opinión de un arritmiólogo, un electrofisiólogo, pues para ver este tipo de alternativas que existen hoy en la actualidad. No necesariamente el hecho de que vengan con nosotros quiere decir pues que ya es candidato para una ablación, pero si es candidato, pues hacerlo de manera temprana pues puede mejorar mucho su ritmo cardíaco para toda su vida. Y eso es algo importante, porque si no lo hacemos temprano, de verdad que ya después nos cuesta muchísimo trabajo. Claro, y voy a agregar algo en cuestión personal. Yo tuve un evento, por suerte mi cardiólogo, es de otra cosa, no es de una fibrilación auricular. Pero muchas veces, también dejamos de lado y lo mencionaste, el ejercicio de alto rendimiento. Creo que a muchos de los que vamos al gimnasio a veces no se nos ocurre ir primero con un cardiólogo y decir, oye, puedo. En este caso, por ejemplo, yo ya tenía una arritmia y cuando fui a hacer ejercicio, luego le hablé a Ernesto y dije, oye,
voy a hacer ejercicio, ¿no? Entonces me voy a ir para acá, vamos a hacer unas pruebitas de esfuerzo, vamos a ver qué tanto está tu capacidad para poder hacer esto, y creo que se nos olvida esa parte tan importante. Hace 10 más o menos años, 10, 12 años, fui a una carrera, mi hijo es atleta, y en la carrera hubo una persona que falleció, o sea, corriendo se desplomó. Hace poquito también en unas competencias, estaba yo platicando con Ernesto, un chico también falleció, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué dejamos a un lado esto? Porque es parte de un check-up completo, desde cierta edad, supongo que las mujeres, la mastografía a cierta edad, pues también el cardiólogo es necesario, no porque te sientas mal, sino porque es necesario que vayas teniendo un historial, ¿no? De cómo va tu corazoncito y que tengas los antecedentes de, mira, 40 años y de 10, 50 y perfecto. Bueno, eso creo, pero como dices tú, yo me puedo sentir muy bien, pero habrá que ver por dentro cómo es que estás, y eso pues definitivamente solamente con la interacción con un especialista. Y bueno, en tu caso eres cardiólogo, pero habrá muchas otras cosas que revisar también, ¿no? Neurológicamente, renalmente, ginecológicamente, en fin, ¿no? Entonces creo que es importante. Y hablando de eso, Gary, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, a mí me pueden encontrar en el Corporativo Hospital Satélite, ahí es donde hago habitualmente mi práctica privada, y ahí me pueden encontrar. Nos vamos a dejar tu número de contacto en la descripción del podcast, del video, y venos en YouTube también, vamos a estar ahí. Y pues bueno, ahí vamos a dejar el número del hospital para que puedan pedir por ti, y pues ojalá y pues muchos les sirva todo esto que hemos estado platicando para hacer un poquito de conciencia de lo importante que es este tema de la fibrilación auricular, que es más como 2 de 5 personas lo están presentando, entonces creo que es un número bastante alto. Hay que ponerle ojo a esta situación, y al final de cuentas hacer lo más importante de todo esto, ¿no? Que creo que lo que dice Ernesto es asegurarnos de que todo va bien y hacer nuestro seguimiento general. Entre ellos estaba el cardiólogo, es parte de un importante sistema multidisciplinario de medicina con cada especialista. Entonces, pues creo que vale mucho la pena. Te agradecemos muchísimo, Ernesto, de verdad que es súper interesante todo lo que nos vienes a compartir. Te agradecemos, sabemos que estás muy ocupado, como el cardiólogo que eres, pero que nos hayas regalado tu día libre y tus horas libres para poder compartirnos esto, la verdad te lo agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor y siempre me encanta platicar de este tipo de temas que para mí son muy interesantes, apasionantes. Y digo, la verdad es que podemos platicar aquí muchísimo tiempo, ¿no? Ay, sí. Y son cosas que, por ejemplo, ahorita que decías bueno, esto de la prevención, una cosa importante que yo creo que todos debemos de tener un electrocardiograma después de los 40 años, porque cuánta gente, o incluso antes, incluso desde los niños, o sea, ya platicaremos del tema de muerte súbita, de todo lo que estás diciendo ahorita. Es importante que vean también ese podcast, porque también es otro tema muy interesante, muy apasionante. Pero yo creo que todos debemos de tener, o sea, la pregunta sería de todo el público que nos está escuchando, ¿quién realmente no tiene un electrocardiograma? Porque también eso es importante. Todos tenemos que tener un electrocardiograma, porque desde ahí empieza nuestra prevención. Es más, que lo dejen en los comentarios. ¿Quién sí se ha hecho un electrocardiograma y hace cuánto, no? Porque a veces decimos, ay, ya, me lo tomé a los 40 como por de protocolo y después te miras, ¿no? Entonces estaría muy interesante poder ver cuántas personas de las que nos están viendo, ¿nunca te has hecho? Pues bueno, ya tienes una cita. Sí. ¿Cuántas personas de las que nos están escuchando y nos están viendo no lo han tenido? Y pues manos a la obra, ya les dejamos los datos de Ernesto, doctor Ernesto Treviño Gómez. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en otro capítulo más. Esperamos que puedas venir con nosotros y hablemos de muerte súbita. Nos lo vamos a ver. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.